En el vídeo de hoy vamos a elegir a los 10 mejores jugadores de la década en la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y hoy vamos a hacer un vídeo muy especial, un vídeo en el que vamos a recuperar a los 10 mejores jugadores de la década en la Euroliga, bajo mi opinión y porque la Euroliga nos lo ha propuesto en su página web y ahí es donde podéis votar. Me lo habéis pedido muchos a través de redes sociales que dejara mi quinteto o los dos quintetos de la década, que es como lo voy a distribuir en el día de hoy, y elegir sobre todo el porqué, ¿no? De por qué me quedo con unos, con otros y evidentemente uno de los que va a estar fijo y que creo que es uno de los debates importantes si es el MVP en la década, este señor de aquí atrás, que es Vasilis Spanoulis, que está, luego hablaremos de él, pero creo que merecía la pena que fuera el fondo de este vídeo porque creo que ha sido el jugador que mejor ha representado los 10 años de la Euroliga, con los títulos, finales, momentos, con todo lo que nos ha regalado. Pero antes de nada, ya sabes, te puedes suscribir por aquí abajo, me echas una mano además para que el canal siga creciendo y lo importante, que abajo en los comentarios me dejéis vuestro quinteto de la década, si queréis uno, si queréis dos, si queréis 10 jugadores, lo que os dé la gana. Lo importante es fomentar un buen debate y hablar de los mejores jugadores de la historia de la Euroliga, que la verdad en esta década ha sido bastante buena, pese a que hubo años de dificultades económicas a nivel europeo, siguieron llegando grandes jugadores y ahora parece que va a ir a más. Antes de nada, dos puntualizaciones. Hay 3 jugadores que no están y por 2 diferentes motivos. Uno, Luka Doncic no aparece porque solo estuvo un año a pleno rendimiento, que fue espectacular, que fue tremendo, pero en un solo año no le puedo catalogar, pero en mi opinión, si me preguntas, es el jugador más talentoso que ha estado en la década en la Euroliga. Lo dejo claro, porque seguramente algunos se llevan las manos a la cabeza. Y por otro lado, no están ni Juan Carlos Navarro ni Dimitris Diamantidis, que fueron 2 ganadores de la Euroliga en la década. Uno lo hizo en 2010, el otro el año siguiente en 2011, Barcelona-Panathinaikos, 2 jugadores claves de la historia de la Euroliga. Si hubiera que hacer un quinteto de la historia de la Euroliga, seguramente los dos estarían, pero en este quinteto, por haber jugado los últimos años de esta década no al mejor nivel de sus carreras, pues evidentemente he decidido no incluirlo. Así que vamos ya rápidamente con los 5 primeros y luego vamos con el segundo quinteto. Y para empezar con el primer quinteto, vamos a hablar de Spanoulis. Decíamos que era el jugador para mí más importante de la década y por ende, pues para mí también es el MVP de la competición. Le podemos incluir como 1 o como 2. Ha jugado a lo largo de su carrera en cualquiera de las 2 posiciones, pero sí está claro que es un líder del equipo, que es un generador además, jugador que ha regalado grandes momentos en el clutch, que ha sido campeón de la Euroliga con la épica con la que la ha conseguido, que ha llegado con un equipo que a priori no tenía el gran presupuesto a estar en Final Four y yo creo que tiene que ser considerado uno de los 5 mejores jugadores de la década. ¿Quién le acompaña en la posición de escolta, de base, como vosotros queráis? Pues otro jugador muy influyente que para mí ha tomado el testigo de lo que era Navarro, pasó por Spanoulis y ahora mismo es Nando De Colo. Nando De Colo es el 2 más dominante de los últimos 5 años en la Euroliga, porque es un jugador muy agresivo en 1 contra 1, muy bueno en el pick and roll, jugador que también ha ganado la Euroliga con CSKA de Moscú, que lo sabe hacer en 2 ocasiones distintas, que volvió de la NBA y se ha convertido en un jugador para mí icónico de lo que es la Euroliga a día de hoy, y tenía que incluirlo como el mejor escolta o mejor generador junto a Spanoulis en esas posiciones de 1-2. Y en el puesto de 3 vamos a ir con un jugador del Real Madrid. Es un jugador que simboliza bastante lo que ha sido la etapa de Pablo Laso, la etapa gloriosa del Real Madrid, con el título en 2015, con el título en 2018, y que fue evolucionando de ser una superestrella a ser un jugador de rol muy importante también, pero que creo que hay que reconocerle porque fue el primer jugador diferencial que tuvo la etapa Laso en el Real Madrid, aunque estuvieron Mirotic, aunque estuvo Sergio Rodríguez, pero hablo de Rudy Fernández. Rudy Fernández es un jugador único, que lo ha hecho todo absolutamente con la selección española, con el Real Madrid también, y que, como decía, creo que es el mejor alero que hemos visto esta década en la competición, por defensa, por inteligencia, por tiro, por liderazgo, por la capacidad que ha tenido de adaptarse a las circunstancias, tanto en la selección como en el Real Madrid, pero lo que nos confiere en el día de hoy es hablar del Real Madrid, así que creo que es importante destacar el valor de este jugador y el nivel tan bueno que ha dado a lo largo de todos estos años, que si no llega a ser por un par de problemas físicos, pues hubiera hecho prácticamente 8 años, 9 de manera consecutiva a grandísimo nivel, y ahora mismo, en 2020, sigue siendo un jugador importante para Pablo Laso. Y en los puestos interiores me voy a quedar con 2 jugadores que además compartieron equipo. Giorgos Printezis es uno de los fenómenos más extraños que hemos visto en la Euroliga porque tuvo una carrera muy extraña. Empezó en Olympiacos, se marchó a Unicaja, fue uno de esos jugadores que trató de sustituir el legado de Jorge Garbajosa. No lo hizo bien, bueno, de hecho lo hizo muy mal, volvió a Olympiacos, cuando pensábamos que iba a ser un jugador de rol, se convirtió para mí en el mejor 4 de la década en esta competición. Para la historia, la canasta que le metió a CSKA de Moscú para darle aquella Euroliga con ese tiro tan extraño, pero tan efectivo a la vez del pívot heleno. Y sobre todo,
la sensación de haber sido durante muchos años un eje vertebral del equipo de Spanoulis, porque Olympiacos era Spanoulis, pero evidentemente era Príntesis. Estaba Papanikolaou, que fue creciendo, había otros jugadores que iban apareciendo en el interior, pero la pieza clave estaba Mancharis, es Lucas, pero jugador fundamental junto a Spanoulis ha sido Príntesis y creo que hay que reconocerlo. Uno de los 3 mejores anotadores de la historia, Spanoulis es el primero, pues son 2 jugadores que tienen que estar reconocidos aquí y que creo que además ejemplifica que no tienes que ser el más talentoso para haberte hecho un hueco en la competición y haber sido uno de los mejores de la historia. Y para cerrar el primer quinteto me voy a quedar con un pívot que decía que había compartido vestuario con Georgios Príntesis, que es Kyle Hines. Kyle Hines ha ganado la Euroliga con 2 equipos diferentes y además creo que incluir a Kyle Hines habla un poco de la evolución que tuvo la Euroliga, porque recordemos que la Euroliga de la primera década era la Euroliga de los jugadores grandes, de los jugadores altos, de los 5 puros, de los Pekovic, de los Thiago Splitter, jugadores inmensos, ¿no?, que dominaban en la pintura, pero con él se cambió un poco la torna y el sentido del baloncesto. Jugadores más pequeños, él no llega ni a los 2 metros, pero sí muy poderoso, con gran capacidad para buscarse la vida en el rebote ofensivo, para ser un jugador que defensivamente se quedara en los cambios o los bloqueos directos y hizo evolucionar el juego que conocemos ahora mismo en la Euroliga, y creo que esta fue una de las piezas claves y Kyle Hines lo ejemplifica. Está viviendo además una de sus mejores temporadas en cuanto a números este año con Itudis, pero es un pívot que no necesita anotar para ser importante, que defensivamente te lo da absolutamente todo y que aunque mida 2 metros, poco menos decimos, ha sido un jugador que en rebote ha sido también de los mejores o de los más importantes. Así que ya veis que mi primer quinteto se compone por Spanoulis, por Nando De Colo, Rudy Fernández, Georgios Príntesis y Kyle Hines. No está mal, la verdad que el equipo es muy potente, muy interesante y curiosamente todos ellos están en activo. Y con el segundo quinteto aquí la verdad que he tenido bastantes más dudas, pero creo que he intentado ser lo más ecuánime, buscar jugadores que me cuadren después de esos parámetros de Diamantidis, Navarro y Luka Doncic que no he querido incluir. En el puesto de base, otro griego, Kostas Sloukas, jugador importantísimo para Olympiacos, que además en muchos momentos era el base suplente o el que salía desde el banquillo porque el titular era Mancharis y él acababa siendo importante junto a Vasilis Spanoulis, y en el Fenerbahce también lo está siendo. Así que jugador a incluir, a tener en cuenta y fundamental en esta última década en la Euroliga. Si nos vamos a la posición de 2, ¿qué vamos a elegir? Pues a un jugador que ha estado a caballo entre esas 2 posiciones y que también simboliza, para mí desde 2015 hasta 2018, lo que fue lo que es el Real Madrid y su dominio. Sergio Llull tiene que estar en este equipo porque ahora mismo igual se le tiene un poco olvidado el nivel que ofreció antes de aquella lesión de rodilla, pero creo que en algunos momentos fue el mejor jugador de la Euroliga. No un momento, me refiero a una semana, me refiero a un par de años donde era un jugador absolutamente dominante, absolutamente diferencial y se acabó quedando para hacer una gran carrera con el Real Madrid, que todavía la sigue haciendo. Así que para el 1 es Lucas, para el 2 Sergio Llull, se podrían intercambiar aunque es más base Kostas es Lucas, y para el 3 un jugador que ahora está en el Barça pero que ha hecho una gran carrera en CSKA de Moscú. Corey Higgins creo que simboliza al jugador norteamericano que ha llegado a la Euroliga en los últimos tiempos. Para mí es el mejor norteamericano, diría casi de la última década, aunque es difícil poder entrar en ese debate por calidad. Es un jugador al nivel de los más grandes de esta competición, pero ese talante silencioso de no hacer demasiados aspavientos en su juego, de no ser un jugador de highlights, pero sí de canastas ganadoras, creo que explica bien, ¿no? Y creo que merece un hueco en este vídeo y reconocer la labor de Corey Higgins. Así que creo que se nos queda un perímetro bastante interesante. Y en los puestos interiores tengo uno muy claro y otros 2 que os lo voy a dejar ahí para que elijáis al que queráis, porque no he sido capaz de decidirme. Uno es Jan Vesely, el último MVP de la temporada regular en la Euroliga, tenía que estar. De hecho, tenía muchas dudas de sustituir a Kyle Hines, pero creo que Vesely es la modernidad, ¿no? Un pívot que llegó de la NBA, llegando como alero, que había jugado en Partizan y luego también en la NBA no acaba de adaptarse, y es uno de los mejores pívot en cuanto a movilidad, velocidad, rendimiento, impacto defensivo y ofensivo en sus equipos, y creo que es un jugador que había que incluirlo porque simboliza la hegemonía de Fenerbahce, que creo que la especifica bien en este jugador, que no se ha querido ir y que sigue siendo brillante, aunque este año ya ha tenido problemas físicos, pero creo que su último lustro es absolutamente brillante. Y para la última posición, puede ser un 4, puede ser un 5, aquí es lo que vosotros decidéis. Voy a poner 2 nombres encima de la mesa, porque es el vídeo y me da la gana hacerlo así, y generamos ese debate. 1, Brian Dunston, 2, Luigi Datome. No soy capaz de decidir ninguno, porque Dunston es defensa, es un perfil muy similar a lo que vimos con Kyle Hines en el primer quinteto, pero es un jugador que ha rendido muy bien prácticamente toda la década. Pasando por Grecia, luego en Turquía, ahora en el EFES es el pívot que, aunque ha tenido problemas físicos esta temporada, el año pasado fue absolutamente trascendental, uno de los mejores defensores de siempre en esta competición, así que tenía que incluirlo. Y el otro es Datome, otro jugador que un poco como Higgins está infravalorado. Es un 4-3, con muy buena mano, con sobre todo un liderazgo desde el silencio, un jugador de los momentos finales de los partidos y que creo que también explica la nueva hornada de jugadores que han llegado a la Euroliga, jugadores maduros, jugadores con una muy buen basketball IQ, que creo que además a Fenerbahce le ha puesto en los puestos altos de la competición. Así que
Con esos segundo quinteto, es decir, con Slucas, Sergio Llull, Corey Higgins, Jan Vesely y la duda entre Datomy y Dunston, cierro este vídeo. ¿Cuáles son los vuestros? Pues aquí abajo en los comentarios me dejáis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo, que hay mucho más que analizar, ¿vale? Hasta luego, adiós.